¿Qué tal? Un gusto nuevamente aquí en su programa Un Instante Santo. Buenos días, tardes, noches, en donde quiera que nos estén viendo. Bendecidos sean todos. Bienvenidos a este su programa Un Instante Santo nuevamente. Bienvenido, Alex. ¿Cómo Bien, mi andas? hermanito. Bien, feliz, llegando a los 33 millones de resurrecciones y ya por el capítulo 12 más uno, empezando el día de hoy. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa, el personaje quiere meterse ahí. Sí, ya, pues ya vamos ahora sí que en el capítulo 12 más uno de esto. Bueno, para los que no Sí, sepan, pues obviamente los que no sean de México, bueno, me supongo que, que es nada más como de México, ¿no? no Es sé, como un albur. y es. Aquí es sacrilegio decir la suma del 12 más uno. Enseguida pagas el karma, Así es. ¿no? Bueno, pues, pues está muy interesante. Vamos a ver temas cada vez más complejos, pero que complementan todo lo que hemos ya estado viendo desde el capítulo uno. Me sigue gustando el curso, me sigue generando mucha sorpresa y mucha luz todo el tiempo, hermano, todo el tiempo. Y Así luego, bueno, es. como estoy Y pues haciendo de también, nuevo las sí, lecciones, conectan bastante. Muchas veces lo que estamos leyendo, pues todo es lo mismo. sí, pues al final es la unidad. Sí, precisamente qué bueno que lo mencionaste, los ejercicios. O sea, es importante que también todo lo que hablemos en las transmisiones o todo, pues al final si solamente queda en una lectura, pues ahí va a quedar, literalmente. Y eso es en todos los libros, en todo lo que practiquemos, en todo lo que hagamos. Precisamente ahí viene la idea de creer que alguien más va a hacer la situación por nosotros. Digo, en este caso el alguien más sería el Espíritu Santo, sin embargo, lo que tenemos que hacer es dejárselo y luego ni eso queremos, ¿no? Entonces, o nos cuesta incluso hasta trabajo poderlo dejar o más bien no que cueste trabajo, más bien es nuestra resistencia y hay que ser honestos, eso. La resistencia no es como que te cueste tanto trabajo decir Espíritu Santo te lo entrego, ¿no? Sino más bien la resistencia a quererlo entregar. Y precisamente pues el hecho de no hacerlo, o sea, al final incluso puede llegar a una frustración y eso es en todo, ¿no? O sea, cuando aprendes algo y no lo aplicas, pues al final simplemente queda como un conocimiento y pues solamente se queda guardado ahí en el archivo muerto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, y además, pues como bien dices, ¿no? El curso dice, ¿no? Solamente se requiere una dosis de buena voluntad. Te cuesta mucho trabajo comprender que la salvación no cuesta nada, pide demasiado poco. Y luego te dice, en realidad no te pide nada. Tú, o sea, tú eres el que metes en tu cabeza la idea de que cuesta algo. ¿Por qué? Porque el mundo así se rige. O sea, en el mundo el ego siempre te pide que te exija cualquier tipo de sacrificio. Entonces, ahí es un tema, ¿no? Eh, Cuando tú pones el fin, cualquier ilusión, ahí sí para que veas ese dicho de que el fin no justifica los medios. No, desde el ego nunca va a haber un fin que justifique los medios, porque siempre es un sacrificio, siempre es a consta de tu hermano, o sea, como el fin siempre es un ídolo, Diría siempre siempre, a costa de Dios. siempre es, y además a consta de Dios. Entonces ahí sí para que veas. Pero cuando al curso de milagros te ordena medios y fin, ahí sí ya es otro asunto. Ahí Ujú. sí para que veas, los medios en verdad sirven al fin. Entonces, pues vamos con esa. Hay que ir La haciendo práctica. las prácticas. Y pues bueno, vamos a ir compartiéndonos sin antes de toques en la oración, ¿no? Ujú. Espíritu Santo, te entregamos este programa Un Instante Santo de la mano de Alejandro y de Enrique, que nos des las palabras, nos des la escucha, nos des los ojos, nos guíes,
en todo el momento para poder compartir tu palabra, para poder compartir lo que tengamos que aprender, lo que tengamos que sanar y que llegue a las personas que tenga que llegar. Y que siempre recordemos tu camino, que siempre te recordemos a ti, Padre, que sepamos justamente que tú eres nuestro fin, que vamos hacia ti, que nos ayudes o nos des esa guía para recordar tu amor, para recordar la unidad y para recordar que estamos contigo y que somos uno contigo. Amén. Amén. ¿Empiezo? ¿Empiezas? Si quieres, empiézale. Sí, sí, sí. Ah, no, sí, ¿no? Porque tú empiezas, sí. Ajá. Sí. Muy bien. El mundo inocente. Introducción. Si no te sintieras culpable, no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. La condenación es el juicio que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y merecedora de castigo. Y en esto radica la división, pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga, creyendo que al castigar a otra mente puede librarse del castigo. Todo esto no es más que un intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma y de eludir la sanción que dicha negación conlleva. No es un intento de renunciar a la negación, sino de aferrarse a ella, pues la culpa es lo que ha hecho que el Padre esté velado para ti y lo que te ha llevado a la demencia. La aceptación de la culpa en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en que la aceptación de la expiación será su final. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpa ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es, pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y mediante el dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar separadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo, abandonan y son abandonados. Y parecen perder aquello que aman, la cual es quizá la más descabellada de todas las creencias. Sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Si Qué este fuese el fuerte. mundo real, si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel, pues ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. El amor no mata para salvar. Si lo hiciera, el ataque sería la salvación. Y esa es la interpretación del ego, no la de Dios. Solo el mundo de la culpa podría exigir eso, pues solo los que se sienten culpables podrían concebirlo. El pecado de Adán no habría podido afectar a nadie si él no hubiese creído que fue el Padre quien lo expulsó del paraíso, pues a raíz de esa creencia se perdió el conocimiento del Padre, ya que solo los que no lo comprenden podrían haber creído tal cosa. Este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. Y hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, este será el mundo que verás. No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no es culpable. Él solo merece amor porque solo ha dado amor. No se le puede condenar porque Él nunca ha condenado. La expiación es la última lección que necesita aprender, pues la enseña que puesto que nunca pecó,
Pues le enseña que puesto que nunca pecó, no tiene necesidad de salvación. En efecto, explicamos este cortito de intro, ¿no? Porque Sí, creo que sí, es un bueno, poco porque largo. imagino que como habla del inicio, obviamente, como de la separación a través de la culpa. Ajá, Ujú. más tú voy yo. Como gustes. Bueno, pues habla acerca de la culpa. Te dice que la culpa prácticamente es lo que genera la condenación a través del juicio. Cuando una mente juzga, siempre se va a percibir separada de la mente a la que juzga. Y por tanto, así es como se siente exiliado del reino. No puede ver a su padre. Eh, También menciona algo importante, que el Hijo de Dios, al sentir esa culpa, al sentir ese miedo o ese conflicto de la separación, ya una vez que estamos en el cuerpo, dentro del cuerpo, nos percibimos la mente dentro de cerebros separados, que aquí me gusta esta parte mencionarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión todavía hasta la fecha, incluso por algunas ciencias, donde todavía igualan al cerebro con la mente. O sea que si hay un conflicto mental, se lo atribuyen al cerebro, como si la materia pudiera crear la no materia, ¿no? Y no, el curso constantemente nos aclara, y ahorita digo, es una de las pocas acotaciones en relación al cerebro, donde hace una diferencia entre lo que es la mente y el cerebro. O sea, nosotros creemos que nuestra mente está dentro de un cerebro, porque incluso hasta cuando seleccionamos o mencionamos la mente, tocamos la cabeza, como si de ahí surgiera, porque pues es como es nuestro centro de control de la percepción, pensamos que ahí se encuentra la mente, ¿no? Sí, Pero no es así. Y bueno, habla acerca también de un mundo, ¿no? De cómo el Hijo de Dios nace, ¿no? Desde que nace, sufre, pues yo me imagino que todo, ¿no? Desde el parto va creciendo, comienza a saber qué es el dolor, el abandono, el ataque, el hambre, bla, 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 el envejecimiento, y bueno, pues hasta que finalmente muere, ¿no? Y luego te dice, de este mundo, dice, ¿y quién no, desde ese enfoque, pues quién no odiaría a Dios o no le tuviera miedo, ¿no? Pero dice, si esto fuera cierto, en efecto, Dios sería ¿cómo se llama? Un, Algo malo, ¿no? Y la salvación se trataría de atacar o matar. Dice, pero pues no, no está loco. Dice, Dios no creó este mundo. Y bueno, te corrigen un poquito la parábola o metáfora de Adán. Dice, si Adán no se hubiera sentido culpable, jamás hubiera creído que Dios lo expulsó y que lo hubiera este, alejado del conocimiento, ¿no? Entonces, como todas estas metáforas bíblicas nos hacen creer que existe un Dios malo, ¿no? Un Dios castigador, un Dios que te puede atacar y por haber sido culpable de algo, ¿no? En cambio, aquí nos corrige que Adán jamás fue expulsado, que jamás fue exiliado del árbol del conocimiento y que más bien él quiso tomar el conocimiento por su propia mano, ¿no? Lo explica en otra. Pero bueno, te lo dejo lo que describir. sí, precisamente, bueno, aquí te explica, ¿no? Esta parte del ataque, que justo, ¿no? O sea, te sientes tan culpable que como no quieres ver la culpa en ti, atacas al mundo, o sea, literal, a tu hermano, y atacas a través de justamente desde que lo ves, desde que tú ves la violencia, desde que ves el odio, estás atacando el mundo. ¿Por qué? Porque es algo que no existe, sin embargo, en tu mente hay violencia, hay odio, hay rencor, hay separación, obviamente, por la idea de la culpabilidad. O sea, es una culpabilidad, literal le llama el curso, es una culpabilidad ancestral que lleva tanto tiempo ahí que no la reconoces, o sea, no la reconoces en ti y como no la reconoces en ti, la proyectas para que el otro sea el malo, para que el otro sea el culpable y el otro es el que hace daño. Y yo soy, ¿y para qué? Para que obviamente el ego diga que tú eres el bueno, para que tu culpabilidad la proyecte afuera y digas que el mundo es malo mientras yo soy bueno. Em, bueno, también cuando justo, ¿no? Cuando dice, ¿qué sucede? Bueno, yo lo veo así, ¿no? Cuando tú aceptas la culpa, aquí vamos a hablar un poco acerca de la reencarnación, ¿no? O sea, cuando tú aceptas la culpa, ¿qué sucede? O sea, tú crees que vas a pagar algo. Entonces, justamente, aquí hay mucha respuesta acerca, por ejemplo, de los niños con cáncer,
de esas personas que recién se están reseteando, yo lo voy a llamar así, recién se están reseteando, pero de antes, pues ya viene una culpa ancestral, desde la separación ya está la culpa. Entonces, cuando hay en las familias se hacen pues ahí ya de cómo vamos a pagar este karma, ¿no? A través de una violación, a través de un suicidio, a través de una agresión, a través de un cáncer. ¿Cómo se va a pagar? ¿Pero por qué? Porque nos sentimos culpables. O sea, no tendría que enfermar absolutamente nadie. Pero como todos nos asociamos para la culpabilidad y para atacar, que, o sea, todos en nuestra mente, pues de alguna manera propiciamos esa enfermedad dentro de las familias, propiciamos toda esa situación. Entonces, cuando llega un niño, vamos a ponerlo así, pues el niño no es su primer vida, o sea, ¿por qué? Porque él está conectado a nosotros. O sea, él ya está con la mente, o sea, con la mente de todos al final. Y obviamente, si se reencarna es porque él todavía se cree cuerpo, todavía se cree ego. Y si se está reencarnando por un conflicto que tuvo anteriormente, que no sintió que se lo solucionó, o una culpa que no solucionó, él cree, o sea, y es una creencia, crees que a través de la enfermedad, justo lo que decía hace rato, tu karma se va a sanar. Ese karma va a ser sanado. Entonces, ¿qué digo? Pues que me dé un cáncer, bueno, y ya con eso ya pagué la deuda con Dios, porque al final creemos que la deuda es con Dios, el conflicto es con Dios porque Él es el que nos va a castigar. Pero como creemos que Él nos va a castigar, ¿qué decimos? También lo dice Curso, tú te castigas primero para decir, para obviamente usurpar totalmente el lugar de Dios. Entonces, mediante la culpa usurpo su lugar y aparte me autoflagelo, o en este caso el niño se autoflagela para cumplir con ese karma, para ya no seguir generando más situaciones. Y de hecho, ¿qué sucede en las familias, no, Alex? O sea, cuando alguien fallece, hay un cambio radical en la familia. O sea, digo, a menos que no quieran cambiar, pero la mayoría es un cambio totalmente de 180 grados, a lo mejor a un conocimiento mayor. Incluso, pues, si lo podemos decir, es como un sacrificio, ¿no? No lo sé. Digo, ahí ya, ¿cómo lo dirías tú? Y aparte de todo el sacrificio y todo el ritual que le hacen, ¿no? Es que es toda Ah, una situación que va alrededor de todo eso, ¿no? Y además se mueven muchas culpas, o sea, las culpas de las personas de los familiares que se quedan, la forma de la culpa en cómo se va la persona. Cuando una persona yo creo que se va en paz, también las personas que se quedan en paz. Eso es como el efecto que podría provocar. Y bueno, pues aquí lo más importante es que yo otro día pues, estaba analizando que la palabra deuda significa culpa y también significa falta. O sea, algo te falta. Entonces, muchas veces las faltas, pues creemos que es hacia el otro, pero siempre es hacia uno. Entonces, cuando yo no estoy estoy en falta conmigo mismo, o sea, estoy en culpa, estoy en deuda. Entonces, una de las cosas importantes es, primero, comprender que yo no estoy en deuda conmigo mismo, o sea, sanar mi deuda conmigo mismo, o sea, mis culpas, en pocas palabras. Y cuando yo digo, ya no me debo nada, entonces en ese mundo tienes como la capacidad de decir, nadie me debe nada. O sea, me voy, ni me debo, ni me deben. Y vámonos. O sea, ya no hay necesidad de por qué estar haciendo estos reseteos, ¿no? claro. Y sí, como es la culpa, pues pinche, guardas un chingo de cosas ahí, un chingo de resentimientos, de todo. Entonces, precisamente cuando tú dices, ya no, ni le debo nada a mi hermano, ni nadie me debe, ya se acaba, ya no necesitas el karma. O sea, ya no lo aceptas para ti porque ya, porque como dice al final, ¿no? Te tienes que dar cuenta que de que ya no, que no había de nada de qué salvarse al final. O sea, de todas formas, te estás salvando de algo que no había nada de qué salvarse porque nunca has estado dormido, ¿no? Al final. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, pues sí. A esa es la verdadera sanación, ¿no? Cuando tú dices, ya no me debo nada. O sea, si tú ya no te debes nada, ya no podrías ver a nadie que te debe nada. Porque pues, al final de cuentas es tu proyección. A mí si alguien me debe algo, es porque yo me estoy debiendo a mí, es una proyección. Entonces yo digo, no me debo nada, ingue su madre. Pero cuando yo digo, no estoy conforme con lo que yo estoy haciendo, y creo yo que aquí viene la parte importante, el otro día lo venía en el curso, lo estaba yo leyendo al final del capítulo 31. O sea, la deuda que tienes contigo mismo es la deuda que tienes en hacer tu función. Entonces, compartir, o sea, primero aceptar para compartir, ¿no? Pero si a veces no quiero ni aceptar la expiación para mí mismo, el círculo de expiación nunca se va a dar, ¿no? Y esa es la deuda.
creo yo que esa es la cosa que nos quedamos a deber siempre, ¿no? Que yo mismo me queda de ver la expiación de otra Sí, cosa. sobre todo, pues te quedas a deber porque precisamente te das cuenta que tú eres el que también ayudas a la proyección de tu hermano, o sea, eres parte de ese círculo vicioso de ambas partes, ¿no? Tanto para Así ti es. como para tu hermano al final. Ujú, exactamente. Muy buena la introducción y eso que apenas va empezando. El capítulo 12+1. No me acuerdo, terminaste tú, ¿verdad, de leer? Sí, Sí, creo que sí, 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 sí. sí, sí, terminaste. Sí. Uno, inocencia e invulnerabilidad. Dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesaria al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente de este toda traza de culpa para que pueda así recordar a su Padre en paz. La paz y la culpa son conceptos antitéticos y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. El amor y la culpa no pueden coexistir y aceptar uno supone negar al otro. La culpa te impide ver Cristo, ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. En el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. ¿Cómo entonces ibas a poder verle? Al hacerlo invisible, surgió el mundo del castigo procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. Pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió ni jamás podrá existir. Sin culpa, el ego no tiene vida, y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que puedas estar libre de culpa. Mas ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra, creyendo que conduce a la muerte. Y la jornada parecerá larga, cruel y absurda, pues en efecto lo es. El viaje en que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil, pero el viaje en el que su Padre le embarca en un es un viaje de liberación y dicha. El Padre no es cruel y su Hijo no puede herirse a sí mismo. La venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque cree en ella, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que Él está contigo. Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues esa fue la misión de Dios, fue la misión que Dios le dio. Y lo que Dios da siempre ha sido. Me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Él siempre anduvo en busca de su inocencia y la ha encontrado, pues cada cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido, y la manera de encontrar la liberación no se le ha negado, puesto que reside en él, la ha encontrado. Cuando ha de tener, cuando ha de tener que encontrarla es solo cuestión de tiempo, y el tiempo no es sino una ilusión, pues el Hijo de Dios es inocente ahora, y el fulgor de su pureza resplandece incólume para siempre en la mente de Dios. El Hijo de Dios será siempre tal como fue creado. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre.
Cuando hayas aceptado la expiación, te darás cuenta de que no hay culpa en el Hijo de Dios, y solo cuando veas su inocencia podrás entender su unicidad, pues la idea de culpa da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras, y como resultado, se proyecta separación en vez de unidad. Solo te puedes condenar a ti mismo y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Has negado la condición de su existencia, que es su perfecta irreprochabilidad. El Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor. La bondad y la misericordia le han acompañado siempre, pues Él jamás ha dejado de extender el amor de su Padre. A medida que percibas a los santos compañeros que viajan a tu lado, te darás cuenta de que no hay tal viaje, sino tan solo un despertar. El Hijo de Dios, que nunca ha estado dormido, no ha dejado de tener fe en ti, al igual que tu Padre. No hay ningún camino que recorrer ni tiempo en el que hacerlo, pues Dios no espera a su Hijo en el tiempo, ya que jamás ha estado dispuesto a estar sin él. Y por lo tanto, así ha sido siempre. Permite que el fulgor de la santidad del Hijo de Dios disipe la nube de culpabilidad que nubla tu mente, y al aceptar como tuya su pureza, aprende de él que es tuya. Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Solo mediante la culpa puedes seguir aferrado al pasado, pues la culpa establece que serás castigado por lo que has hecho. Por lo tanto, depende del tiempo unidimensional que comienza en el pasado y se extiende hasta el futuro. Nadie que crea esto puede entender lo que significa siempre. Y de este modo la culpa le impide apreciar la eternidad. Eres inmortal porque eres eterno y siempre no puedes sino ser ahora. La culpa entonces es una forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar así la continuidad del ego. Pues si se castiga el pasado, la continuidad del ego queda garantizada. La garantía de tu continuidad, no obstante, emana de Dios, no del ego. Y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo, pues el tiempo pasa mientras que la inmortalidad es constante. Aceptar la expiación te enseña lo que es la inmortalidad, pues al aceptar que estés libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió y por lo tanto de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar y solo la culpa podría producir la sensación de que expiar es necesario. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios es, por lo tanto, la forma en que Dios te recuerda y su Hijo y lo que esté en verdad. Y lo que éste es en verdad. Pues Dios nunca ha condenado a su Hijo que, al ser inocente, es también eterno. No puedes desvanecer la culpa otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Ese es el plan que el ego propone en lugar de simplemente desvanecerla. El ego cree en la expiación por medio del ataque al estar completamente comprometido con la noción de mente de que el ataque es la salvación. Y tú, que en tanta estima tienes a la culpa, debes también creer eso, pues de qué otra manera, salvo identificándote con el ego, podrías tener en tanta estima lo que no deseas. El ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar tu culpa, pues la culpa es el resultado del ataque. De acuerdo con las enseñanzas del ego, esto es imposible escapar. De acuerdo con las enseñanzas del ego, entonces es imposible escapar de la culpa, pues el ataque le confiere realidad y si la culpa es real, no hay manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es la verdad. Y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin culpa, el ataque es imposible. Por lo tanto, estás a salvo porque el Hijo de Dios es inocente. Y al ser completamente puro, es invulnerable.
Vázquez. Ok. Em, bueno, aquí obviamente empieza con el Espíritu Santo, de lo que nos quiere compartir, de lo que nos quiere enseñar y todo esto, pero también algo bien, bien, bien fundamental, ¿no? O sea, dice, el Espíritu Santo solamente te quiere hacer recordar quién eres, para que obviamente cuando Él te enseñe, o sea, simplemente va a venir de paso para enseñarte e irse, ¿no? Por decir así. Cuando aprendas se retira porque ya no lo requieres, o sea, ya no requieres porque ya recordaste quién eres. Y eso es lo que verdaderamente es un maestro, ¿no? O sea, compartir contigo la palabra y retirarse para que tú puedas seguir haciendo tu función o lo que tengas que hacer. No que aquí, por ejemplo, un maestro, pues muchas veces se vuelve el gurú y ya el gurú se queda ahí para siempre la persona, ¿no? Entonces, precisamente aquí lo que está mostrando es esto, ¿no? O sea, por eso es un programa individual, porque precisamente vas tú de la mano con el Espíritu Santo y cuando estés listo, el mismo Espíritu Santo pues te va a dejar solo porque tú ya sabes hacia dónde ir. Ya no necesitas como de una guía. Por eso habla tanto de la libertad incluso, ¿no? Que ahorita pues obviamente estás aprisionado porque crees que eres un ego. Em, y justo, ¿no? Te dice, solamente, bueno, el Espíritu Santo lo único que quiere es sanar tu mente de la culpa. ¿Por qué? Porque sanar tu mente de la culpa va a mantenerla en paz y la paz es el único medio o en el único estado donde puedes recordar a Dios, donde puedes conocer la verdad. Si no estás en paz, no puedes conocer la verdad porque tienes una mente en conflicto. Y precisamente tienes una mente en conflicto porque te crees culpable, ¿no? Y justamente te crees culpable que nos dicen, no es en el tiempo donde no eres culpable, es en la eternidad. Y precisamente aquí hay que comprenderlo muy, muy, pero muy bien. ¿Por qué? Porque ya no eres culpable en la eternidad. Porque el tiempo para la eternidad no existe, es ilusorio. Entonces lo que tú hiciste ayer desapareció en automático. O sea, hayas hecho lo que hayas hecho, desapareció. Sin embargo, para empezar, pues es una ilusión, ¿no? O sea, desde ahí, pues no existe, no hay realidad. Pero aquí te pone otra cosa, o sea, te lo pone para que lo comprendas mayormente. O sea, te habla en este caso del tiempo. Te dices que ahora, si no crees que no eres culpable, ahora hasta en el tiempo tampoco lo eres. ¿Por qué? Porque precisamente el pasado ya no existe. Y solamente a menos que quieras conservar el pasado, al menos que quieras conservar ese dolor, esa culpabilidad, para, obviamente, ¿qué te dice? Para mantener a tu ego. De hecho, es para eso. O sea, mantener la culpabilidad, mantener ese dolor, es para mantener tu ego, mantener el personaje que crees que eres. Por eso somos tan aferrados a la culpabilidad. Incluso, justamente en esta New Age, ¿qué sucede? Cuando tú le dices a alguien, no, pues no tienes que sufrir, y muchos que te dicen, no, es que tiene que pasar un periodo doloroso, o sea, al final tenemos un chip de dolor. Tenemos un chip de sufrimiento, de verdad sí tenemos un chip de sufrimiento de que tiene que ser doloroso, de que ser mediante un esfuerzo, que tiene que ser mediante machetearle, o sea, tiene que ser con esfuerzos. Llegar a una meta o a donde tengamos que llegar tiene que doler, porque hasta no pain, no gain, ¿no? Entonces, y justo, ¿no? Que lo único que te pide en esta parte es acepta la expiación para estar libre del pasado. Aceptar la expiación es estar libre totalmente del pasado y aceptar lo que es eternamente tu presente. Eh, y pues ya, bueno, si quieres ahí para que le des. Ah, ya te fuiste al capítulo 86. Pero bueno, no, no, sí, pues de hecho, así en efecto, ¿no? Decías, ¿no? El ego, pues obviamente no es feliz ni cuando es feliz, no está en paz ni cuando está en paz, y no es dichoso ni cuando es dichoso, ¿no? Y obviamente, pues no, obviamente el ego no va a permitir que nosotros estemos en paz porque el estado de paz es un estado en el que vamos a poder ver al Padre, ¿no? Entonces, y dice, era ahí donde la vez pasada platicábamos de que en efecto no todos los caminos llevan a Roma. O sea, hay una parte del curso del capítulo 31 que se llama La única alternativa, algo así, donde precisamente habla acerca de que dice, no, solamente hay una alternativa. Dice, o sea, hay muchas formas de llegar a esa única alternativa, dice, pero de que has estado vagando, gracias a que le estás haciendo caso al ego, en un laberinto que no tiene salida, que son puras ilusiones, en efecto, eso es desconcertante. ¿Por qué? Que, para empezar, te hace creer que hay una jornada, ¿sí?
pones como meta cosas del ego y vale Mauser. Y después, cuando tú dices, ok, me dejo guiar por el Espíritu Santo, en efecto, sigue aparentando ser una jornada, dice, porque él dice lo que acabamos de leer, que el que vive en el tiempo, en efecto, no puede comprender lo que es un estado de estar siempre, ¿no? O en todos lados. Entonces, siempre vas a creer que estás en una jornada lineal porque es el tiempo. Dice, sin embargo, cuando tú vas en manos del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que cuando acaba esa, o acaba entre comillas, esa jornada, dice, el tiempo se desdobla, ¿no? Como una alfombra hacia atrás y desaparece para poderse convertir en eternidad. Esto explica mucho pues, la astrofísica, lo que habla en la física cuántica, ¿no? Dice, al final del tiempo, dice, es donde te das cuenta que todos eso se deshace y que nunca existió esta matrix, esta ilusión de culpa, etcétera, ¿no? Eh, También, pues bueno, dice que la expiación inevitablemente no la sigue recomendando porque es la forma en la que nos vamos a dar cuenta en que la culpa no existe, ¿sí? Y que solo hay un camino, ¿sí? O sea y ese camino es hacia adentro, hacia nuestro interior, por tanto te das cuenta que no hay nada, no hay ningún camino, simplemente es un despertar y que otra cosa que también me llamó mucho la atención, dice que el ego le otorga mucha realidad a la culpa con la finalidad de que nosotros no despertemos, que no estemos en ese estado de paz. Entonces, el ego, al hacernos creer que somos culpables, nos genera la idea de que tenemos que atacarnos a nosotros mismos, lo cual genera que estemos en un círculo vicioso. Me siento culpable, merezco castigo, merezco ataque. Y como el ataque me genera culpa, pues entonces vuelvo a atacarme y entonces caigo en eso, ¿no? Dice, en cambio, el Espíritu Santo, pues te dice todo el tiempo, tú eres inocente, no tienes por qué atacarte, no tienes que culparte de nada ni atacar. El ataque nunca está justificado, la culpa no existe, el pecado no existe, el Hijo de Dios es inocente y nos lo sigue reiterando con la finalidad, pues, de que estemos convencidos de aceptar la expiación, porque hasta eso, como a veces estamos tan metidos en el ego, no queremos aceptar la expiación. Así es, mi reporte. Sí, y qué bueno que dijiste esa parte, ¿no? O sea, también tenemos que entrar en nuestra mente o sea, en observar nuestra mente de precisamente justo, ¿no? O sea, aún queremos sentirnos culpables para poderlo reconocer. O sea, si tú dices que bueno, porque yo sí le he preguntado a las personas, ¿te sientes culpable de algo? Y dicen, no, ya la verdad no me siento culpable de nada, ¿no? O sea, cuando sabes realmente que no hay culpabilidad de nada, pues no hay conflicto de nada. Y te lo dice aquí, en donde no hay culpa de nada, no puede haber conflicto. O sea, si no hay culpa, no hay conflicto. Entonces, Claro, precisamente, tener en claro en nuestra mente que si hay conflicto, es porque queremos mantener esa culpabilidad, queremos mantener ese juicio, queremos mantener al ego. Si hay un conflicto en nuestra mente es por eso. No es porque, no es porque algo externo no lo haya desarrollado o algo externo haya llegado a nosotros, no. Es porque queremos seguir manteniendo nuestro ego vivo en el sentido de querer mantener el personaje y no justamente no aceptar la expresión, porque el ego precisamente sabe que una vez que acepta la expiación ya no hay marcha atrás, o sea, literal, va a desaparecer sí o sí. sí, sí, pues sí, perfecto. Por eso le encanta al ego seguir. Eres culpable, castígate, ¿no? O ve Y, culpable a tu hermano. o ve culpable a tu hermano, castígalo, al final de cuentas es lo mismo. Se aprisionan los dos. Sí. Eh, Creo que terminaste tú, ¿no? No, Tú, terminé yo. Vas tú. el inocente hijo de Dios. El propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpa, pero luego, como de costumbre, trata de deshacerse de ella exclusivamente desde su punto de vista, pues por mucho que él quiera conservarla, a ti te resulta intolerable, toda vez que la culpa te impide recordar a Dios, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible. En este punto, pues, se produce la más profunda de las divisiones, pues si has de conservar la culpa, tal como insiste el ego, tú no puedes ser tú mismo.
Solo persuadiéndote de que tú eres él, podría el ego inducirte a proyectar la culpa y de ese modo conservarla en tu mente. Observa, sin embargo, cuán extraña es la solución que el ego ha urdido. Proyectas la culpa para deshacerte de ella, pero en realidad estás simplemente ocultándola. Experimentas culpa, pero no sabes por qué. Al contrario, la asocias con un extraño surtido de ideales del ego, en los que según él le has fallado. Sin embargo, no te das cuenta de que a quien le estás fallando es al Hijo de Dios al considerarlo culpable, al creer que tú ya no eres tú. No te das cuenta de que te estás fallando a ti mismo. La más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas mantiene tu creencia en la culpa fuera de tu conciencia, pues en ese lugar tenebroso y secreto yace el reconocimiento de que has traicionado al Hijo de Dios al haberlo condenado a muerte. Tú ni siquiera sospechas que esta idea asesina, aunque demente, yace ahí oculta, pues las ansias destructivas del ego son tan intensas que sólo la crucifixión del Hijo de Dios puede en última instancia satisfacerle. No sabe quién es el Hijo de Dios porque es ciego, mas permítele percibir inocencia en cualquier parte y tratará de destruirla debido a su miedo. Gran parte del extraño comportamiento del ego se puede atribuir directamente a su definición de la culpa. Para el ego, los inocentes son culpables. Los que no atacan son sus enemigos, porque al no aceptar su interpretación de lo que es la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. Se han aproximado a la piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego. Y si bien el ego puede tolerar que pongas en duda todo lo demás, este secreto lo guarda con su vida, pues su existencia depende de que lo siga manteniendo oculto. Por lo tanto, es este secreto lo que tenemos que examinar, pues el ego no puede protegerte de la verdad y en presencia de esta, él se desvanece. En la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios. No has admitido este terrible secreto porque todavía desearías crucificarlo si pudieras encontrarlo. No obstante, este deseo ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto de ti, ya que es un deseo aterrador y por lo tanto temes encontrarlo. La manera en que has lidiado con este deseo de matarte es desconociendo tu identidad e identificándote con lo que no eres. Has proyectado la culpa ciega e indiscriminadamente, pero no has podido descubrir su fuente, pues el ego quiere destruirte, y si te identificas con él, no podrás sino creer que su objetivo es también el tuyo. He dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte, y la razón que indujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Ándale. Para el ego es Dios, y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpa que justifica plenamente el asesinato. Todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso procede, en última instancia, de esta interpretación. Pero si examinases las reacciones que éste suscita en ti, te convencerías cada vez más de que eso no es cierto. Este curso ha afirmado explícitamente que su objetivo es tu felicidad y tu paz. A pesar de ello, le tienes miedo. Se te ha dicho una y otra vez que te liberará. Sin embargo, a veces reaccionas como si estuviera tratando de aprisionarte. A menudo lo descartas con mayor diligencia de la que empleas para descartar los postulados del ego. En cierta medida, pues, debes creer que si no aprendes el curso te estás protegiendo a ti mismo, y no te das cuenta de que lo único que puede protegerte es tu inocencia. La expiación se ha interpretado siempre como lo que libera de la culpa,
Y esto es cierto si se entiende debidamente. No obstante, incluso si yo te interpreto lo que es, puede que la rechaces y no la aceptes para ti mismo. Tal vez hayas reconocido la futilidad del ego y de sus ofrecimientos, pero aunque no los deseas, puede que todavía no contemples la alternativa con agrado. En última instancia, tienes miedo de la redención y crees que te aniquilará. No te engañes con respecto a la intensidad de ese miedo, pues crees que en presencia de la verdad puedes volverte contra ti mismo y destruirte. Criatura de Dios, eso no es así. Ese secreto por el que te sientes culpable no es nada. Y si lo sacas a la luz lo desvanecerá. No quedará entonces ninguna nube tenebrosa que pueda interponerse entre ti y el recuerdo de tu padre, pues recordarás a su inocente hijo, que no murió porque es inmortal, y te darás cuenta de que y te darás cuenta de que fuiste redimido junto con él y de que nunca has estado separado de él. El que puedas recordar depende de que comprendas esto, pues implica que has reconocido el amor sin miedo. Con ocasión de tu vuelta a casa, se producirá un gran júbilo en el cielo, y el júbilo será tuyo. Pues el Hijo de redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios, y reconocerle es tu redención. Fuerte. Me toca, ¿eh? Pues curioso, ¿no? Que empieza el subtítulo, ¿no? El inocente hijo de Dios y se avienta el 70% de los párrafos hablando del ego. Pero tiene una gran coherencia. ¿Por qué? Porque el inocente hijo de Dios, de primera instancia, bueno, nosotros que ya lo tenemos leído el curso mucho, pero yo me he dado cuenta que la palabra inocencia para mucha gente en efecto le afecta, ¿eh? O sea, cuando dicen, esta persona es inocente o tú eres inocente. Eh, digo, antes de empezar a hacer como la introducción, es como si, por ejemplo, yo me sintiera culpable por algo que yo te haya hecho, ¿no? Y yo llego contigo y te pido una disculpas, ¿no? Y tú me dices, sí, no, no, no pasa nada, que mira, que, ¿no? Y yo, no, 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 pero de verdad, discúlpame, perdóname. No, de verdad, yo ni siquiera lo percibí así. No, 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 de verdad, Kiki, mira que me siento bien mal, de verdad, perdóname. O sea, ni siquiera tiene que ver con lo que tú hagas, ¿no? Tiene que ver con mi resistencia a que yo no puedo ser capaz de verme inocente. Y esa resistencia a no poder ser o sentirme inocente o percibirme inocente es precisamente porque el ego nos ha metido en secreto que ser culpable es la salvación. Entonces, la culpa que nosotros tenemos, así empieza, ¿no? Sí, para que tú puedas despojarte de esa culpa, la proyectas en los demás. Y la proyección, al final de cuentas, sigue siendo un ataque, lo cual es una mega trampa, porque el ataque de la proyección nos sigue dividiendo, nos sigue generando más culpa, como ya lo habíamos hablado, ¿no? El ego oculta, pues, la culpa y, y nos aleja completamente de nuestra verdadera esencia, que es el Hijo de Dios. Eh, Dice también que, bueno, me quiero adelantar casi al final. Dice, una de las grandes resistencias que tienes tú ante el curso es que en el momento que el curso te empieza a enseñar que en efecto el Hijo de Dios es inocente, que el tiempo no existe, que el pecado no existe, que esto es una ilusión, que estás en un sueño, dice, esa resistencia que tú tienes es porque precisamente es como si hubieras hecho ya casi casi un trato con el ego de que en verdad la culpabilidad es lo que te va a salvar o lo que te va a redimir. Porque en el momento que tú sientes la culpa, como el ego te ha enseñado que el ataque es la forma de salvarte, o sea, para el ego, la salvación consiste en atacar. Entonces, cuando tú dices, no, 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 ¿cómo es posible que yo sea inocente? ¿Cómo es posible que mi hermano sea inocente? Entonces, si yo veo a mi hermano inocente o yo soy inocente, la culpa no tiene por qué existir. Y si no existe la culpa, no me puedo salvar. Entonces, por eso es que te tiene todo torcido, ¿no? En la mente, todo al revés. Pero te dice, para el ego, el inocente es una blasfemia, porque en automático el inocente deshace el ataque, ya no justifica el ataque, y entonces el mismo ego tendría que desaparecer. Por eso es que nos tiene
una, una resistencia pues a la santidad. Digo, lo quise generalizar, nada más como para que ya tuviera des entrada a los detalles. No, pues igual, o sea, bueno, al final pues más bien venía en el anterior, ¿no? Venía muy parecido. Nada más que aquí ya viene más desmenuzado esa parte de la culpabilidad. Sí, o sea, digo, nada más voy obviamente enfocarme en esta parte, ¿no? Porque te dice, ¿no? Que también te des cuenta que donde lo único que realmente te va a proteger es tu inocencia, ¿no? O sea, te dice, lo único que realmente te va a proteger es tu inocencia. O sea, tú has creído que te va a proteger el ataque porque de alguna manera has creído que a través del ataque vas a expiar tus culpas al final. A través del dolor ibas a expiar tus culpas, que es lo que la religión nos ha enseñado, ¿no? A través del literal de la crucifixión, a través de acá de darnos fuetazos. Sí, o sea, al final, incluso hasta uno mismo, ¿no? Cuando haces algo malo, obviamente vamos a hablar algo malo de la sociedad, porque no existe lo bueno y lo malo, porque esto es una ilusión, pero hablando de cosas malas, entonces cuando tú haces algo malo, no sé, vamos a poner una infidelidad que la gente lo ve mal. Entonces cuando eres infiel a tu pareja, pues en ese momento entra una culpa, ¿no? Te entra en automático una culpa porque le fuiste infiel a tu pareja. Entonces, ¿qué haces, no? O sea, ya regresas a tu casa y que incluso que llevas hasta unas rosas, ¿no? O sea, de tan culpable. ¿Y qué pasa? Tu chava, pues obviamente, como es una solamente, ella lo sabe, aunque tú creas que no lo sepa. Entonces, ¿qué sucede ahí, no? O sea, te pone a hacer cosas que tú a lo mejor ya ni quieres hacer, o te pone a hacer incluso el quehacer y tú no lo querías hacer, pero como te sientes culpable, ¿qué dices? Ah, bueno. Es la forma en que voy a pagar lo que yo le hice. ¿Sí me explico? Así se juega, digo, a lo mejor es un ejemplo burdo, pero así es en general. O sea, cada culpabilidad que tenemos, creemos que la vamos a sanar, obviamente, a través de nuestra expiación, es a través del dolor. O sea, a través de algo que yo no quiera hacer, pero lo tengo que hacer porque al final es de la manera con que voy a pagar este dolor, donde voy a pagar este conflicto o esta culpa, Que ¿no? nos Esta toca culpabilidad. el perdón, que es el perdón para destruir mediante regateos, ¿no? Ándale, exactamente. Ah, Entonces, bueno, precisamente, pues al final la culpa sí se va manejando. Entonces, cuando tú ya no te sientes culpable de nada, pues precisamente ya no vas a proyectar una culpa con tu hermano, porque tú ya no te sientes culpable, por ende, también no vas a hacer que él te proyecte algo similar a ti. Sin embargo, si tú te sigues sintiendo culpable, obviamente es lo que vas a recibir y es lo que vas a ver. Y eso tiene que quedar bien, bien claro, porque muchas veces dicen, es que el Espíritu Santo no me escucha, y a mí me lo han dicho ya varias veces, porque como trabajamos con eso, me han dicho muchas veces que no me escucha. Y te dice el curso, ¿no? Deberías de darte cuenta qué clase de peticionario eres, ¿no? O sea, porque al final si todavía crees en la culpabilidad, o sea, tú le vas a decir, Espíritu Santo, ayúdame, o sea, de una vez castígame ahorita para que ya no sufra. Entonces el Espíritu Santo va a decir, pues no, mejor no le entro porque pues va a creer que, ¿cómo dice? El Espíritu Santo cree que si le pides castigo le vas a dar más castigo. Pues no, obviamente no, él te va a dar amor, no, pero si en tu ni te mente estás escucha. pidiendo. Ajá. Y si estás pidiendo castigo, pues no te puede dar más castigo. O sea, él no cree en eso. Entonces, precisamente, primero tienes que saber en tu mente que ya no hay por qué castigarte de absolutamente nada que hayas hecho porque el pasado ya pasó. Claro. Y bueno, el curso, fíjate que menciona también algo importante, ¿no? No es como que el curso te vaya a enseñar que tú eres inocente, no es como que el curso te vaya a enseñar que tú eres el amor, no es como que el curso, no, dice esto no se puede enseñar, dice, porque eso es lo que tú ya eres. Dice, no obstante, pretende quitarte todos los obstáculos que te impiden recordar que tú ya lo eres. Por eso es que muchas veces cuando dice, bueno, ¿por qué el título se llama El inocente hijo de Dios, ¿no? Y habla totalmente de las estrategias del ego. Claro, porque eso es lo que eso es lo que tenemos que examinar de fuera, que tú recuerdes que eres inocente. Porque, como dice, cualquiera puede llegar y decir que eres inocente. Dice, el mismo curso te dice, ¿no? Si nada más te explicara el Espíritu Santo que eres inocente, no lo escucharías ni lo entenderías. O sea, más bien, entrégale de lo que tú crees que eres culpable, entrégale tu errónea percepción. Cuando deshaga todo eso, entonces solito comprenderás que, pues, que esto es un sueño y que eres inocente. Entonces, es ahí Que donde siempre debes fuiste partir. inocente. Que siempre fuiste. Entonces, de eso se trata, ¿no? Sí, 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 sí. Y precisamente qué bueno que lo mencionas.
Así va. De hecho, ahorita está hablando de culpabilidad, en otras habla de otras palabras, pero al final es el mismo, justamente el mismo contenido en precisamente mostrarnos que somos inocentes, ¿no? Por eso es Claro, aceptar la expiación, aceptar que eres inocente. por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, en efecto. No, terminaste, terminé yo, ¿no? No, yo Ah, no. terminé. Dice, tres, el miedo a la redención. Ándale. Tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. Puede que también pienses que al Espíritu Santo le sería muy útil mostrártelo y desvanecerlo sin que tú tuvieras necesidad de traerlo a la conciencia. Hay, no obstante, un obstáculo adicional que has interpuesto entre la expiación y tú. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociera, pero en su trastornado estado mental no le tienes miedo al miedo. No te gusta, pero tu deseo de atacar no es lo que realmente te asusta. Tu hostilidad no te perturba seriamente, la mantienes oculta porque tienes aún más miedo de lo que encubre. Podrías examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo si no creyeses que sin el ego encontrarías dentro de ti algo de lo que todavía tienes más miedo. No es de la crucifixión de lo que realmente tienes miedo. Lo que verdaderamente te aterra es la redención. Sas. Bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios, y de eso es de lo que realmente tienes miedo, pues este recuerdo te restituiría instantáneamente al lugar donde te corresponde estar, del cual te has querido marchar. El miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. ¿Estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios si pensases que eso te podría salvar del amor? Pues este deseo causó la separación, y lo has protegido porque no quieres que ésta cese. Te das cuenta de que al despejar la tenebrosa nube que oculta el amor por tu Padre te impulsaría a contestar su llamada y a llegar al cielo de un salto. Crees que el ataque es la salvación porque el ataque impide que eso ocurra, pues subyacente a los cimientos del ego y mucho más fuerte de lo que éste puede ser jamás, se encuentra tu intenso y ardiente amor por Dios y el suyo por ti. Esto es lo que realmente quieres ocultar. Honestamente, ¿no te resulta más difícil decir te quiero que te odio? Asocias el amor con la debilidad y el odio con la fuerza. ¿Y te parece que tu verdadero poder es realmente tu debilidad? Pues no podrías dejar de responder jubilosamente a la llamada del amor si la oyeses. Y el mundo que creíste haber construido desaparecería. El Espíritu Santo, pues, parece estar atacando tu fuerza, ya que tú prefieres excluir a Dios, mas no es su voluntad ser excluido. Has construido todo tu demente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en presencia de Dios y quieres salvarte de su amor, pues crees que te aniquilaría. Tienes miedo de que pueda alejarte completamente de ti mismo y empequeñecerte porque crees que la magnificencia radica en el desafío y y la grandeza en el ataque. Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que amando a Dios, y ciertamente lo amas, desecharías ese mundo, lo cual es sin duda lo que harías. Te has valido del mundo, por lo tanto, para encubrir tu amor. Y cuanto más profundamente te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor que yace allí oculto. Y eso es lo que realmente te asusta. Puedes aceptar la demencia porque es obra tuya, pero no puedes aceptar el amor porque no fuiste tú quien lo creó.
Prefieres ser un esclavo de la crucifixión que un hijo de Dios redimido. Tu muerte individual parece más valiosa que tu unicidad viviente, pues lo que se te ha dado no te parece tan valioso como lo que tú has fabricado. Tienes más miedo de Dios que del ego, y el amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida, pero el odio puede, pues entra en su propia voluntad sin que le importe la tuya. Anda. Tienes que mirar de frente a tus ilusiones y no seguir ocultándolas, pues no descansan sobre tus propios cimientos. Aparenta ser así cuando están ocultas y por lo tanto parecen ser autónomas. Esta es la ilusión fundamental sobre la que descansan todas las demás, pues debajo de ellas y soterrada mientras las ilusiones se sigan ocultando, se encuentra la mente amorosa que creyó haberlas engendrado con ira. Y el dolor de esta mente es tan obvio cuando se pone al descubierto que la necesidad que tiene de ser sanada es innegable. Todos los trucos y estratagemas que le ofreces no pueden sanarla, pues en eso radica la verdadera crucifixión del Hijo de Dios. Sin embargo, no se le puede realmente crucificar. En este hecho radica tanto su dolor como su curación, pues la visión del Espíritu Santo es misericordiosa y su remedio no se hace esperar. No ocultes el sufrimiento de su vista, sino llévalo gustosamente ante él. Deposita ante su eterna cordura todo tu dolor y deja que él te cure. No permitas que ningún vestigio de dolor permanezca oculto de su luz y escudriña tu mente con gran minuciosidad en busca de cualquier pensamiento que tengas miedo de revelar. Él sanará cada pensamiento insignificante que hayas conservado con el propósito de herirle a ti mismo, de herirte a ti mismo. Lo expugnará de su pequeñez y lo restituirá a la grandeza de Dios. Bajo la grandosidad que en tanta estima tienes, se encuentra la petición de ayuda que verdaderamente estás haciendo. Le pides amor a tu padre tal como él te pide que regreses a él. Lo único que deseas hacer en ese lugar que has encubierto es unirte al Padre en amoroso recuerdo de él. Encontrarás ese lugar donde mora la verdad a medida que lo veas en tus hermanos, que si bien pueden engañarse a sí mismos, anhelan, al igual que tú, la grandeza que se encuentra en ellos. Y al percibirla, le darás la bienvenida y dispondrás de ella. Pues la grandeza es el derecho del Hijo de Dios y no hay ilusión que pueda satisfacerle o impedirle ser lo que Él es. Lo único que es real es su amor y lo único que puede satisfacerle es su realidad. Sálvale de sus ilusiones para que puedas aceptar la magnificencia de su padre, de tu padre, jubilosamente y en paz. Mas no excluyas a nadie de tu amor, o de lo contrario estarás ocultando un tenebroso lugar en tu mente donde se le niega la bienvenida al Espíritu Santo. Y de este modo te excluirás a ti mismo de su poder sanador, pues al no ofrecer amor total, no podrás sanar completamente. La curación tiene que ser tan completa como el miedo, pues el amor no puede entrar allí donde haya un solo ápice de miedo que malogre su bienvenida. Tú que prefieres la separación a la cordura, no puedes hacer que haya separación en tu mente recta. Estabas en paz hasta que pediste un favor especial. Dios no te lo concedió, pues lo que pides era algo ajeno a Él. Y tú no podías pedir eso a un padre que realmente amase a su hijo. Por lo tanto, hiciste de Él un padre no amoroso al exigir de Él lo que solo un padre no amoroso podría dar. Y la paz del Hijo de Dios quedó destruida, pues ya no podía entender a su padre. Tuvo miedo de lo que había hecho, pero tuvo todavía más miedo de su verdadero padre, al haber atacado su gloriosa igualdad con él. Cuando estaba en paz no necesitaba nada ni pedía nada. Cuando se declaró en guerra, lo exigió todo y no encontró nada.
¿De qué otra manera podía haber respondido la dulzura del amor a sus exigencias, sino partiendo en paz y retornando al Padre? Si el Hijo no desea permanecer en paz, no podía quedarse en absoluto, pues una mente tenebrosa no puede vivir en la luz y tiene que buscar un lugar tenebroso donde poder creer allí que es donde se encuentra, aunque realmente no sea así. Dios no permitió que esto ocurriese. Tú, no obstante, exigiste que ocurriera y por consiguiente creíste que ocurrió. Singularizar es aislar y por lo tanto causa soledad. Dios no te hizo eso. ¿Cómo iba a poder excluirte de sí mismo sabiendo que tu paz reside en su unicidad? Lo único que te negó fue tu petición de dolor, pues el sufrimiento no forma parte de su creación. Te había creado y no iba a revocarlo. Lo único que pudo hacer fue contestar a tu petición demente con una respuesta cuerda que residiera contigo en tu demencia. Y eso fue justamente lo que hizo. No es posible oír su respuesta sin renunciar a la demencia. Su respuesta es el punto de referencia que se encuentra más allá de las ilusiones, desde el cual puedes observarlas y ver que son dementes. Basta con que busques ese lugar y lo encontrarás, pues el amor reside en ti y te conducirá hasta él. Este, pues bueno, empieza literalmente con hostilidad, que dice, bueno, hostilidad, miedo, que al final, ¿qué dice? O sea, has preferido aceptar la hostilidad, aceptar el miedo, porque el miedo subyacente que viene de eso es lo que no quieres ver. O sea, dice, le tienes más miedo al amor que al mismo miedo, ¿no? O sea, dice, güey. Dice, no manches, has aceptado tanto el miedo en tu mente que prefieres vivir en miedo, que prefieres vivir en culpabilidad, que prefieres vivir en dolor que aceptar el amor. O sea, dice, ahora, ¿qué te dice? Por eso no has querido mirar adentro, ¿no? Que es al final hacia donde vas a poder encontrarlo. Por eso dice, mira de frente a todas las ilusiones. Observa todos tus pensamientos, observa toda la piedra angular de miedo, de culpabilidad, de odio, de rencor, y que entrégaselas al Espíritu Santo para que Él restituya todo ese temor, todo ese ese odio, y regrese el recuerdo de Dios. Y justamente, ¿qué te dice? No, o sea, lo único que te va a satisfacer realmente es la verdad. Nada más te va a satisfacer. O sea, si sigues buscando en el sueño, si sigues buscando fuera de ti, nunca vas a poder encontrar esa sanación y justamente nunca va a haber nada que te satisfaga, ni la mejor casa, ni el mejor coche, ni la mejor pareja, ni todo lo que creemos en el mundo que es la felicidad o que nos va a llevar a la felicidad. ¿Por qué? Porque todo es una ilusión, entonces nada puede llevarte bueno, a sentirte satisfecho a menos que sea la verdad, y la verdad es Dios, a la cual justamente nos repite aquí varias veces que le tenemos miedo, que realmente es a lo que le tenemos miedo, el recuerdo de Dios, porque precisamente nos sentimos culpables de habernos separado de Él, y lo digo entre comillas porque nunca hemos podido estar separados, y por eso te dice, tú le pediste a Dios separarte de Él porque fue desde tu ego decirle, no, pues ya, yo quiero mi poder para mí, o sea, literal, yo quiero mi poder para mí y para nadie más, o sea, literal, hacerme, así como nosotros aquí en el ego, es mío y de nadie más. Y dice Dios, ¿cómo crees? Pues es de todos, güey, ¿no? O sea, y el ego precisamente dice, agarro mi cachito y me lo guardo. Me aguardo ese pedazo para no tener, porque dice, pues un pedazo del poder de Dios, pues no es nada, porque al final Dios solamente se conoce en unidad, no en pedazos. Claro. No, sí está bien curioso que te digan, ¿no? ¿Cómo es posible que le tengas más miedo al perdón, a la santidad, al Dios mismo, al amor, que al ataque? Le tienes más miedo que al mismo ataque, le tienes más miedo que al miedo, le tienes más miedo que al ego. Dice, le tienes más miedo a Dios que al ego, ¿no? Le tienes más miedo al amor que al miedo. O sea, digo, es hasta congruente la palabra, pero es que, bueno, si juntamos ya los dos últimos capítulos, bueno, secciones, perdón, pues habla, dice que el ataque
pues es, el ego es la que él se vale, que el ataque es la forma de ser fuerza, ¿no? Es la fuerza del ego, proviene del ataque porque el ataque es su mejor defensa. Entonces, cuando tú dices el amor y la inocencia y la santidad no justifica el ataque, entonces obviamente ser santo, estar en paz, el amor, es como atacar tu propia fuerza, ¿no? Porque tu fuerza reside del ataque. Entonces es como una incongruencia, y bueno, pero está loco, ¿no? O sea, si mi fuerza proviene del ataque y entonces me quitan la fuerza, que es el ataque, me da miedo, o sea, me da miedo que me quiten esto, ¿no? Entonces, por eso es que le tenemos más miedo a perder esa idea que el ego nos ha metido en la mente, ¿no? Y luego ya es que te dicen, ¿no? ¿A poco no sientes más miedo decir te quiero a decir te odio? O sea, ¿cómo sientes, te sientes esa debilidad, ¿no? No, y es Y más eso, fácil, güey. Incluso es más fácil mentarla que bendecir a un hermano. O sea, literal. Te sí, salen las palabras hasta más fácil de rayársela a sí, alguien te o salió sea, incluso bendecir naturalito. te cuesta trabajo. O sea, alguien que no conoces. Yo le digo a cualquiera de aquí del público, alguien que no conoces, bendecirlo te cuesta trabajo. O sea, es más fácil que se la rayes. Y bueno, yo ya he puesto más en práctica el tema de No, las yo también, no, yo bendiciones y ya, también, no, no, yo también, no, no lo ya. digo que para, digo, pero en general, digo, Sí, cuando sí, sí, empezamos no, en esto era mucho yo, más re- sencillo. yo recuerdo que claramente yo podría ir por ahí caminando y estar juzgando a todos los hermanos Ajá. de Dios por cualquier pretexto, ¿no? Y yo actualmente pues ya no, ya dejas de ver en efecto cuerpos, acciones y dejas de ver, ya nada más estás mandando bendiciones, mandando Sí. pensamientos de que eres santo, mandando pensamientos de que somos uno, bla, bla, bla. Pero es una dinámica en la que el curso, pues también yo he aceptado que el Espíritu Santo haga la expiación, porque de lo contrario, no funciona. De hecho, te lo dice, ¿no? Al final casi. O sea, comparte el amor, ve a tus hermanos en amor, ve a tus hermanos en santidad. Dice, porque con un hermano que veas culpable, un hermano que veas, dice, el Espíritu Santo no va a poder entrar completamente, dice, porque tú tienes que entregarle todo lo que tengas en tu mente al Espíritu Santo para que Él lo deshaga, ¿no? Y si tú no permites, si tú tampoco no ves a tus hermanos de esa manera, es difícil que tú puedas permitir que el Espíritu Santo entre en toda tu mente. Siempre va a dejar un pequeño vestigio ahí de odio, de culpa, y eso va a ser suficiente pues para que al rato eso se haga grande, ¿no? Sí. Y también, bueno, también me pasaba. Yo pensé que lo ibas a lo mejor a mencionar. También te dice, le tienes tanto miedo a Dios porque sabes que lo amas tanto que dejarías el mundo que aprendiste a construir, ¿no? Ah, sí. A fabricar. Ujú. Sí, sí, sí. Y es que pues dice, ¿no? Le tienes más miedo a la redención. O sea, A la redención. eh, le tienes un miedo a la redención, que bueno, la redención pues viene siendo como todo el compendio de la salvación, verse, destapar, el perdón total, o sea, la redención del Hijo de Dios, o sea, la La resurrección del Hijo. resurrección. Y entonces le tienes más miedo a eso, porque en efecto abandonarías el montón de idolatría que has hecho en este mundo que has fabricado, ¿no? Eso es lo que Tienes más más, le duele al ego, ¿no? no, pues imagínate, de eso vive. O sea, no, no, no. Eso es su suplemento nutricional, los ídolos. No, y también está bien loco cómo te dice esa parte, ¿no? Cuando te dice, y ciertamente lo dejarías porque recordarías a tu padre, o sea, recordarías que tanto lo amas que no te tardarías ni un segundo en decir, pues cámara y nos vemos, ¿no? Pero sin Claro, embargo, es más miedo el que le tienes que prefieres poner muchas estratagemas en tu mente para precisamente olvidar el recuerdo de Dios, ¿no? qué interesante, canal. Pues mira, no creo que alcancemos a leer el otro. Sí, sí, Tiene sí. más de 10 párrafos. Y con la explicación, yo creo que nos vamos para la siguiente, que bueno, ya ahí tiene que ver nos vamos a quedar en la función del tiempo, con lo que vamos a empezar. Pero muy interesante este capítulo, el 12+1. Empezó fuerte, empezó con todo. Sí, sí, está bueno. No, aparte Sí, de muchos veintes como, o sea, ya lo habíamos leído, porque ya lo hemos leído dos, tres veces, pero
al final sí. Ah, O sí, sea, hay fíjate. cosas que requieres en este momento. O sea, al final vas aprendiendo lo que requieres en este momento. Porque ya lo había leído, pero ya lo empiezas a entender. Cuando necesitas o requieres de entenderlo en profundidad, en ese momento te va a llegar. Ay, hay veces que una palabra que con la nueva lectura que hagas, una sola palabra que la interpretes distinto, o un versículo más bien, ya con eso incluso interpretas todo el libro con otro matiz, o sea, Ah, más sí, profundo, sí, 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 sí. más profundo. Tú dices, ah, y entonces ya te puedes ir como adelante, atrás de los capítulos, te vas al canto, la oración, psicoterapia, o sea, ya es envolvente todo. Sí, ese es el milagro que produce y la experiencia que produce el curso, ¿no? Por eso dice, la visión te llegará en forma de atisbos. Y la visión, pues, no se refiere muchas veces a lo que la New Age te dice, ¿no? Que vas a estar viendo colores violetas sanadores de no sé qué. No, son visiones donde pum, o sea, tu mente pum, se expande a ver más allá de tu limitado alcance que el ego te propone, ¿no? No, está bueno eso que dijiste, o sea, porque hasta en los viajes, no como nos confundimos, ¿no? O sea, creemos que ver mandalas, por ejemplo, los mandalas, todo eso creemos que es parte de como de lo espiritual y Nel, sí, sigue No, siendo la Matrix. De hecho, para mí, con los viajes que hemos hecho, ¿no? Que hemos conectado en eso. O sea, te das cuenta que es cuando se empieza a desfragmentar la ilusión. Bueno, cuando se empieza a crear la ilusión a través de la división, pues literal, pues esta es división, es lo que empieza a crear la división. claro. Los símbolos, la simbología sagrada. La simbología, sí, de hecho, todo lo que llama la Pero, ¿cómo le dicen geometría sagrada? sagrada, ajá, la geometría sagrada no es otra cosa más que ves cómo se va formando la Matrix. O La sea, no, o sea, realmente no tiene nada Matrix. de sagrado. O sea, no, pues no, o sea, mejor dice mira, la geometría del ego, la geometría de la culpa, la geometría del Sí, pecado, debería ser la mejor palabra. Pues es que no hay nada de sagrado en eso, ¿no? claro. Sí, no, y al final y no lo dice. O sea, todo lo que tenga forma es de Leo, cualquier forma. Por Porque muy obviamente, luminosa que se vea, muy bonita. porque le vas a decir precisamente que está bonita. Es correcto. De ahí ya haces una división de entre lo bonito y lo feo. Ya valiste madre. Y es, no, 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 las trampotas que nos pone, ¿eh? Y cómo nos vende cuando tantito te sales o percibes la Matrix diferente, pone otro corral más bonito. Ujú. Y pues no es otra cosa más que más bonito y pintado de otra forma, ¿no? Pero brincan los borregos, decía la canción de La Gloria. Pues sí, es que hasta que no comprendas que no hay otro camino más que la verdad, Dios, el amor. El amor, Esta es la verdadera religión, el amor. así es. Y se comparte a través del templo de nuestra mente. No el Imagínense, cerebro. no el cerebro, por favor, no, imagínense. Que No, también sí, eso nos faltaba como, porque como lo dimos por hecho, ¿no? Esa parte como de la mente quiere, las personas creen que el cerebro y no, está más allá del cerebro. El cerebro es nada más la ah, computadora de esta máquina, del ujú, avatar. exactamente. Pues sí, pues hermanito, ¿cómo vas? ¿Listo? Todo bien. Todo bien. Pues muchas gracias y repetimos a nuestros suscriptores que dejen sus comentarios, las campanitas que andan por ahí. Que andan por ahí eh, como si fueran varias. en el mundo cuántico de la... Bueno, pues gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, gracias a Muy, muy todos. pensativo esta Bendición. lectura. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Gracias, gracias a Dios.